¿Ahí o no? Tengo agua. ¿Te la traigo? No, No quiero. no, o sea, ¿para qué? No. Para una vez que no tengo las cosas titubeando. A ver, mira aquí, por favor, sí, gracias, sí. Dale, gracias. ¿Te puedo sacar la botella? Ya la puedes sacar. Buenos días. Comenzamos esta convocatoria de sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en el día de hoy, 25 de julio de 2025, a las 12 de la mañana. El primer punto del orden del día es la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del uso y circulación de vehículos de movilidad personal, patines, monopatines y similares en el término municipal de Yecla.
Vista cuanta documentación obra en el expediente, siendo necesaria la aprobación de una ordenanza municipal reguladora del uso y circulación de vehículos de movilidad personal, patines, monopatines y similares en el término municipal de Yecla y según informe emitido por la Jefatura de la Policía Local, nos dice que los vehículos de movilidad personal se han convertido en una alternativa popular para desplazamientos urbanos, tanto para uso personal como para servicios comerciales de reparto y alquiler, generando cambios en la forma en la que las personas se desplazan por las ciudades. Se ha generado la coexistencia de los mismos con otros usuarios de la vía, generándose así desafíos en términos de seguridad y convivencia vial. La propuesta del contenido de la ordenanza persigue varios objetivos. Por un lado, establecer una regulación normativa que permita la circulación de los vehículos de movilidad personal en condiciones de seguridad y sin afectar a las personas que transitan por la vía. Visto el informe emitido por los servicios jurídicos municipales con fecha 21 de julio del 2025 y previo dictamen de la Comisión Informativa de Policía Local y Emergencias, se propone a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del uso y circulación de vehículos de movilidad personal, patines, monopatines y similares en el término municipal de Yecla, según el borrador obrante en el expediente mencionado. Y, en segundo lugar, dar publicidad al anterior acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza de referencia mediante inserción de los correspondientes anuncios en el tablón de dicto municipal, en el tablón electrónico municipal, en la página web municipal y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en cumplimiento de los términos de los trámites legalmente previstos de la información pública y audiencia y, en su caso, de los interesados al objeto que durante el plazo de 30 días a contar desde la publicación en el BORM puedan presentarse reclamaciones o sugerencias. Y, en tercer lugar, en el caso de que no se presente reclamación o sugerencia alguna, se entenderá aprobada definitivamente la citada ordenanza. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. El señor Martínez, por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, este Grupo Municipal, Izquierda Unida Verde, va a votar favorablemente a la propuesta de la ordenanza. Esto es una propuesta que ya realizamos hace 2 legislaturas ante este Pleno. Creemos que se debería haber hecho antes, pero bueno, creemos que es necesaria para el municipio, sobre todo por el aumento que ha habido de este tipo de vehículos, y creemos que, aunque llegue un poco tarde respecto a cuando presentamos la propuesta, creemos que va a ser positivo para el municipio. Sí que me gustaría pedir una cosa al concejal de policía, en este caso, que es una especial atención al cumplimiento de la disposición adicional única. Y me explico. Creemos desde Izquierda Unida Verde que es especialmente importante que antes o cuando entre en vigor esta ordenanza se realicen, además de información en televisión, en redes sociales, en prensa en general, creemos que es especialmente necesario que se hagan controles informativos por la policía y que no se sancione directamente, porque va a costar que la población se entere o conozca en profundidad esta ordenanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Por parte del Grupo Municipal Socialista tiene la palabra el señor Ruiz. Buenas tardes, muchas gracias, señora alcaldesa. Este grupo municipal va a votar a favor, naturalmente, de esta ordenanza, entre otras cosas porque fue una propuesta que se aprobó en pleno por unanimidad, una propuesta de este grupo municipal ya en enero de 2024. Creemos también que llega un poco tarde y que cada vez es más urgente ordenar estos patinetes, porque además que cada vez hay más gente que lo tiene, y especialmente creo que los ciudadanos debemos de ordenar esta situación que antes no tenía un espacio donde regirse. Y desde luego también para futuras obras y para futuras actuaciones en el municipio o en obras que se hagan en las calles, también podríamos ir viendo por dónde pueden circular, como sucede en numerosas ciudades donde los vemos, donde hay un carril bici, donde en definitiva pues que no nos sorprendan estos patines por la acera. Y también incidir en lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida. Estamos hablando de gente joven, de gente que habrá que educar, que habrá que tratar de incentivar para que conozcan todos los detalles antes de ponernos a sancionar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ruiz. Para continuar con el debate tiene la palabra, en este caso, el portavoz del Grupo Municipal Popular y concejal de Policía, el señor Lorenzo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Pues efectivamente hemos traído esta propuesta de ordenanza de regulación de los vehículos de movilidad personal en un intervalo de tiempo en el que creemos que este tipo de elementos de transporte ha incrementado sobradamente su utilización, no solo en una cuestión de personas físicas, sino también de personas físicas que llevan a cabo una actividad económica, y entendemos que este era el momento oportuno para traer esta ordenanza. Yo me imaginaba que por parte del Grupo Municipal Socialista iban a intentar, ¿no?, cuanto menos ponerse la medalla de esta digamos, aprobación inicial para su publicación en el BORP, porque bueno, nos tienen acostumbrados a que yo creo que cuando acabe la legislatura le va a faltar chaqueta para tanta medalla que se colocan en los plenos. Pero sí que es cierto que demuestra también un poquito la falta o el desconocimiento de esta lectura o de este análisis de la propuesta que se trae hoy aquí, porque decía el portavoz del Grupo Municipal Socialista que habría que determinar cuáles son los sitios, los lugares por donde puede circular este tipo de vehículos, y es precisamente eso lo que se regula en la ordenanza, con lo cual pues me sorprende un poco que digamos que a futuro tendremos que determinar por dónde tienen que circular este tipo de vehículos, cuando precisamente una de las circunstancias que nos han exigido los ciudadanos y que nos ha exigido el orden actual de la movilidad es precisamente que este tipo de vehículos de movilidad personal no puedan circular por las aceras. Entonces esa es una de las cosas que se regulan en esta ordenanza y que bueno, pues entiendo que no se la han leído. Sí que me gustaría aprovechar este turno de palabra pues para recoger el guante también de lo que decía el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque precisamente esa disposición que se incluye, que la consensuamos desde jefatura, desde la Policía Local y nosotros, pues va precisamente tendente a que nadie se quede sin conocer esta ordenanza, si bien es cierto que ya nos hemos dado cuenta, en definitiva, ¿no?, por ir yendo por la calle, ¿no?, o cuando nos paramos con la gente, no dejamos de ser la administración más cercana, que era una medida que ha sido muy bien recibida. Pero sí que es cierto que creo que no hace falta mencionar que la policía no va como unos seris por ahí denunciando, sino que se abrirá un plazo transitorio, que es precisamente el que regula esa disposición, para que pues en definitiva nadie se quede sin conocer esta normativa y sobre todo sin conocer las circunstancias que regulan la misma, y que ya, como decía, aprovechando mi turno de palabra, pues se establecen una serie de limitaciones y prohibiciones básicas, como puede ser no circular dos personas en un mismo patinete, no circular por aquellas zonas en las que están habilitadas para los peatones, como son las aceras, incluso el uso del casco y seguros de responsabilidad al efecto, e incluso en las zonas que puedan ser compartidas con el peatón, la distancia mínima, y también, como comentábamos en la comisión informativa, algunas cuestiones que, si bien no son prohibiciones, pues sí que son sugerencias para pues tener una yecla más amable y que puedan convivir este tipo de vehículos con los peatones y, por supuesto, también con el resto de vehículos. Creo que el momento lo requiere. Además, la ordenanza regula unas circunstancias de efectos de actividad económica y de bueno, pues algunas circunstancias a futuro que, si bien es cierto todavía no ha llegado a la ciudad de Yecla, puede hacerlo, y creemos que es una ordenanza que está bien recibida y que las medallas en este caso no nos corresponde ponerlas a nosotros como equipo de gobierno, sino a los ciudadanos de Yecla, porque en definitiva era algo que se demandaba, que era necesario y que en definitiva esperemos que pueda, tras ese trámite de audiencia, pues entrar en vigor cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lorenzo. No habiendo, por tanto, más intervenciones, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos así al siguiente punto del orden del día. Es el punto número 2, sobre la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza número 14 reguladora de la tasa por prestación de servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Visto que en fecha 7 de abril de 2025 se realizó por el Pleno la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 14 reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y su adecuación a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Revisadas las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición
exposición pública y visto el informe realizado por la técnico de gestión tributaria y las propuestas realizadas por la Concejalía de Hacienda al respecto, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, estimar la alegación primera presentada por doña Magdalena Rico Palau en referencia a la modificación de tarifa aplicada a los despachos profesionales. En segundo lugar, estimar la alegación segunda presentada por don José Manuel Zapatero Ibáñez en referencia también a la modificación de tarifa aplicada a los despachos profesionales. En tercer lugar, estimar la alegación presentada por doña Sonia Soriano López en referencia a la modificación de la tarifa aplicada a los despachos profesionales. En cuarto lugar, estimar la alegación cuarta presentada por Juan Antonio Sánchez García en referencia a la modificación de la tarifa aplicada a los despachos profesionales. En quinto lugar, respecto de la alegación quinta presentada por don Cristóbal Ruiz Mora en representación del Grupo Municipal Socialista, la estimación, según informe técnico, de la inclusión de la tasa de residuos para los diseminados con personas empadronadas, 1.451 viviendas, en una tasa de 22 euros al trimestre. En sexto lugar, respecto de la alegación sexta interpuesta por doña Teodora Ibáñez Rubio, en representación de Electricidad Ibáñez, se propone la estimación según el informe técnico. En séptimo, en referencia a la alegación séptima presentada por don Adrián Soriano, en representación de la Asociación de Comerciantes de Yecla, SOCOMI, se propone la estimación, según informe técnico, de la aplicación de nuevos tramos de clasificación por el modulador de metros cuadrados para los comercios de alimentación y no alimentación del epígrafe séptimo. En octavo, en relación a la alegación octava presentada por don Alfonso Hernández Martínez, se propone la estimación, cuyo informe, según informe técnico, de la introducción de una nueva clasificación para bares especiales y discotecas. Punto noveno, respecto de la alegación novena interpuesta por la Asociación de Hostelería de Yecla, se propone la estimación, según informe técnico, de la introducción de una nueva clasificación ampliada por metros cuadrados del epígrafe cuarto para cafeterías, bares y restaurantes. La aplicación también de la tasa de todas las viviendas del municipio, incluyéndose en la ordenanza definitiva su aplicación también los diseminados con personas empadronadas. En el punto décimo, en referencia a la alegación décima presentada por don Alberto Martínez Marco del Grupo Municipal Izquierda Unida Verde, se propone, según informe técnico, la estimación de la justificación del proceso de cálculo de las cuotas tributarias recogidas en el informe económico y padrón aplicado, así como la estimación de la incorporación en el padrón de la tasa de residuos de las viviendas sitas en diseminados que cuenten con personas empadronadas. En un décimo lugar, además de las propuestas planteadas en las alegaciones, desde la Alcaldía se propone la aplicación de que los nuevos ingresos generados por la inclusión en el padrón de los diseminados sean utilizados para la reducción de la tasa en los residuos según las demandas planteadas. En el 12º lugar, visto todo lo anterior, se propone la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 14, reguladora de la tasa de prestación de servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el siguiente sentido. La Ordenanza Fiscal número 14, reguladora de la tasa por la prestación de servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, fundamento y naturaleza, en su artículo 1 nos dice que el uso de las facultades concedida, en este caso por la Constitución y el artículo referente a la Ley 7 de 1985, reguladora de la base de régimen local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales del Real Decreto 2/2004, este Ayuntamiento establece la tasa de la prestación de servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo. En su artículo 2,
La ordenanza, el hecho imponible, nos dice que constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicio, la recepción obligatoria de la recogida de residuos sólidos urbanos, el transporte y el tratamiento de los mismos procedentes de alojamientos, locales, establecimientos o naves donde se ejercen actividad industrial, comerciales, profesionales, artísticas y de servicio, con y sin punto de agua autorizada, que se encuentren dentro del término municipal de Yecla, tanto en el suelo urbano como en el no urbanizable. Viviendas cocheras, garajes o almacenes, contando que a punto de agua autorizado se encuentren en el suelo urbano dentro del término municipal, diseminados que constituyan vivienda habitual, cuenten con personas empadronadas. Los inmuebles anteriores deberían estar referenciados catastralmente de forma independiente para su acceso a punto de agua y aplicación de la correspondiente tasa de los residuos según actividad. Entre las principales reducciones, por poner algunos ejemplos, pasamos donde las cafeterías pasan de 240 € a 150 €, donde los bares pasan de 300 € a 160 €, donde los restaurantes pasan de 500 € trimestralmente a 300 €, donde las discotecas pasan de 500 € a 250 €, donde los consultorios médicos, veterinarios, etcétera, pasan de 210 € a 180 €, donde oficinas y actividades administrativas pasan de 200 € a 120 €, donde las administraciones de lotería y estancos pasan de 210 € a 150 €, donde los comercios de no alimentación pasan de 120 a 80 € y los comercios de alimentación pasan de 240 a 180 €. Las asociaciones sin ánimo de lucro pasan de 150 a 50 €. Se establecen las bonificaciones correspondientes, las obligaciones de contribuir y del devengo, la declaración del ingreso, en este caso la gestión, liquidación e inspección, y también el apartado de infracciones y sanciones. Y, en último lugar, lo que se aprueba es establecer como fecha de comienzo de su aplicación el día siguiente de la publicación del texto íntegro de la modificación definitivamente aprobado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, siendo liquidable en el siguiente trimestre de cobro. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. En este caso, tiene la palabra el señor Martínez por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que mencionar, es imprescindible, que el partido Vox nos aclare por qué en este pleno sí que asisten el señor y la señora de Vox, qué es lo que ha cambiado desde el anterior pleno a este, en cuanto a que se posicionaban ustedes en que estaban absolutamente en contra de la tasa, pero la realidad es que lo que haya cambiado no ha sido gracias a ustedes porque ni siquiera han alegado ningún aspecto de esta ordenanza. Parece ser que a ustedes, yo me puedo imaginar, o la ciudadanía se puede imaginar, que han sido llamados al orden por la señora alcaldesa y que ustedes están respondiendo, porque en cuanto a cambio material de la ordenanza, gracias a ustedes no hay ninguno, y a cambios sustanciales tampoco hay. Por lo tanto, yo creo que nos tienen que aclarar ese vaivén que se traen ustedes aquí hoy. Igual es que le salió mal eso de mentirle a su electorado y ahora quieren rectificar, no lo sé cómo es la cuestión. Y al Partido Popular, ¿no era esta ordenanza una imposición del gobierno de Sánchez, al cual nos obligaba a punta de pistola más o menos a que pusiéramos unos precios concretos a la ciudadanía y a las pymes en concreto? Ahora resulta que eso no era tan así. Ahora resulta que sí que se han podido modular los precios, que se han podido reducir atendiendo alegaciones de las distintas asociaciones particulares y a la de nuestro grupo municipal en concreto. Que, por cierto, a la alcaldesa se le olvida leer todas las estimaciones concretas, la lista de estimaciones, y lee las que cree que le benefician más para su causa política. Pero la realidad es que se nos han admitido bastantes alegaciones, que se ha modificado la ordenanza y paso a enumerarlas.
Hemos conseguido la ampliación de la bonificación para pensionistas. Antes estaba vinculado al 100% del IPREN, ahora se sube al 150% del IPREN. Para nosotros es insuficiente porque estábamos solicitando que esta bonificación se ampliara a más tipos de familias, pero lo cierto y verdad es que para pensionistas se ha mejorado. Se ha modulado también la tasa según los metros cuadrados o aforos, por ejemplo, en bares, restaurantes y discotecas. Se ha puesto en marcha un procedimiento específico para que los negocios puedan alegar el padrón por inclusiones erróneas. Se ha creado una bonificación por reducción de la emisión de residuos alimentarios. Esto tampoco estaba y se introduce por una alegación de Izquierda Unida Verdes. También se reducen las tarifas en multitud de tipos de actividades, cosa que también alegábamos nosotros y otras entidades. Y también, como ha dicho la alcaldesa, bien dicho, se ha incluido a los diseminados que hasta este momento no estaban pagando ningún tipo de tasa y nosotros proponíamos que se incluyeran por una cuestión de justicia a aquellos diseminados en los que tienen a ciudadanos o ciudadanas empadronados en los mismos. No obstante, nosotros consideramos que esta inclusión que modifica en los negocios, sobre todo para las pymes, bastante las tarifas, creemos que es insuficiente. A nosotros nos faltan cuestiones. Nos falta que esta ordenanza incluyera un sistema de pago por generación y nos falta porque creemos que el núcleo de la ley, lo que pretende la ley estatal y la normativa europea es que los ciudadanos y las ciudadanas contaminemos menos y que reciclemos más. Y falta este mecanismo en la ordenanza del municipio de Yecla y, por lo tanto, no se va a conseguir con esta ordenanza ese objetivo. Pero también, sobre todo, ya lo he comentado antes, nos parece muy insuficiente las bonificaciones sociales que se van a incluir finalmente en la ordenanza. Creemos que se deberían extender a más familias y que se debería de ligar al salario mínimo interprofesional. No compartimos esa teoría de que fluctúa muchísimo. Claro, fluctúa conforme fluctúan los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras. Y creemos que se debería vincular a ese valor que responde mejor a la economía real de las personas. Y algunas pymes consideramos que siguen teniendo precios desorbitados. Por todo ello, nosotros vamos a votar en contra de esta aprobación definitiva. Creemos que esta ordenanza podría ser mucho mejor y, sobre todo, también porque solicitábamos la nulidad del procedimiento. Solicitábamos la nulidad del procedimiento para que se reiniciara porque consideramos que faltaba información en los expedientes para que los ciudadanos y ciudadanas pudieran defenderse en condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para continuar con el debate tiene la palabra, en este caso, el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Vicente Quiler. Gracias, señora alcaldesa, miembro de la Corporación Municipal. Me dirijo a ustedes con un mensaje claro y firme, en nombre de Vox, para hablar de este asunto que nos atañe a todos los yeclanos. Y espero que en esta intervención mía le aclare la pregunta que me ha hecho. Hay que decir que desde el primer momento Vox ha sido el único partido a nivel nacional que se ha opuesto con rotundidad a esta medida, tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados. Y lo hemos hecho porque este tasazo, que es un tasazo, es una nueva carga fiscal, es una carga fiscal injusta y recaudatoria que golpea directamente a los bolsillos de todos los ciudadanos y especialmente a las clases trabajadoras, a las familias trabajadoras que ya bastante tienen que compensar en llegar a final de mes. Esta tasa es el resultado de las políticas verdes y de la imposición de la Agenda 2030 que tanto el Partido Popular como el PSOE e Izquierda Unida Verdes han firmado de la mano en Europa. Mientras ellos se pliegan a esta directriz, vosotros os plegáis, vos ha defendido siempre los intereses de los yeclanos, pero creemos que las familias no deben ser las que paguen el precio de decisiones políticas que no buscan el bienestar común, sino engordar las arcas a costa de nuestro esfuerzo y sacrificio. También hay que decir que en Yecla, en los últimos años hemos tenido que soportar un servicio de basuras deficiente, con un contrato que contaba con casi 18 años de antigüedad. Y eso es una verdad irrefutable. Todo lo que estamos aquí es irrefutable. Con multitud de quejas vecinales, contenedores rotos, camiones que ensuciaban las calles, y un etcétera. Precisamente fruto de la inacción y de la falta de gestión del último o anterior gobierno del Partido Popular. Y en concreto del predecesor de la actual alcaldesa, la señora Lajara, que ya en el 2017, en lugar de licitar un nuevo contrato de basura que adecuase a la nueva realidad de Yecla y mejorase el servicio, lo único fue tirar el balón adelante.
y se limitó a tirar ese balón adelante y las consecuencias ya las sabemos, ¿vale? Un mayor deterioro del servicio. La ausencia de medios y la desidia habían dejado a nuestra ciudad en una situación insostenible en la prestación de servicio de basuras. Y usted lo sabe, porque se quejaba de él continuamente. Este equipo de gobierno en el que vos participa con responsabilidad, ha tenido que enfrentarse a problemas desde el primer momento para sacar este contrato. Y no hemos eludido nuestra obligación y hemos trabajado con determinación a devolver a Yecla la calidad que se merece, apostando por sacar adelante este nuevo contrato del servicio de basura desde el principio, desde que entramos en este ayuntamiento, cosa que otros no. Este equipo de gobierno trabajando. Sin embargo, tampoco podemos ignorar otra realidad. No se ría usted, ni ustedes. Las leyes lesivas que aprueba el Gobierno de la Nación, liderado por el Partido Socialista y sus socios de Izquierda Unida Verdes, ¿han agravado esta situación? Sí. ¿Y el resultado cuál es? Que las familias yeclanas tengan que asumir un coste de un servicio que debería estar mejor gestionado. A título recordatorio, Yecla en las arcas municipales hace 2 años el coste de la planta era menos de 400.000 euros y hemos pasado a 1 millón y pico de euros en 2 años. No es casualidad, es la consecuencia directa de las políticas que castigan a los ciudadanos mientras se disfrazan de progresistas ustedes. Y vos no podías ser cómplice de esta situación. Y no lo hemos sido. Por responsabilidad política, no hemos mantenido firme nuestra oposición a esta tasazo. Y quiero dirigirme a ustedes, miembros del Partido Socialista, del Grupo Municipal y de Izquierda Unida Verde. No sean hipócritas. No estamos aquí hoy discutiendo bonificaciones gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes, porque se han aprobado ustedes las leyes. Las bonificaciones que se han conseguido son resultado de trabajo de este Gobierno de coalición Partido Popular y Vox. Y se han podido aplicar simplemente porque hemos ampliado la aplicación de la ordenanza fiscal, no nada más. Por tanto, aumentar la recaudación aplicando la tasa a los hogares de los diseminados. Con estos nuevos ingresos lo que hemos hecho es reducir la tasa a otros sectores, ni más ni más menos. No hay logro que celebrar, señor Martínez, no hay logro que celebrar, ninguno. Ya que lo que quitamos por un lado lo ponemos por otro. Lo que dejan de pagar unos, lo pagan otros. Por tanto, es una medida que no nos hubiera gustado aplicar esta tasa. Pero hemos tenido que gestionarla con la máxima responsabilidad para mitigar su impacto con nuestros socios de gobierno. En Vox seguimos comprometidos con Yecla. Queremos un servicio de basura eficiente, moderno y justo y apostamos por este contrato de servicio. Y trabajaremos sin descanso y seremos vigilantes del cumplimiento del actual contrato de basuras. Pero también exigimos que se deje de castigar a familias trabajadoras con tasas y políticas que solo benefician a los intereses de unos pocos. Los yeclanos se merecen más y vos no vamos a parar hasta conseguirlo. Sus leyes, que solamente tienen un afán recaudatorio, son lo que está provocando esta situación. Y lo que estamos discutiendo aquí es esto. Pues si no hubiera esta ley, no estaríamos hablando de todo esto aquí hoy en el Pleno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Quiles. Por parte del Grupo Municipal Socialista, el señor Ortega tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Varios meses después de aquel pleno de abril, por fin traen la aprobación definitiva de la tasa de basura, tasa que ha sido ampliamente enmendada por diversos colectivos, por ciudadanos particulares y por los grupos de la oposición. Y creo que lo primero que hay que hacer en este pleno es agradecer a todos los colectivos y personas individuales que han hecho algo que no era su función: trabajar para que esta tasa fuera más justa y tuviera un menor impacto en los comercios, la hostelería y los despachos. Y digo que no era su función porque este trabajo que han hecho invirtiendo su tiempo y esfuerzo era el que tendría que haber hecho desde un principio la Concejalía de Hacienda. No lo hizo, nos vendió poco menos que la tasa la había hecho el Gobierno de España y esos colectivos, y también, por qué no decirlo, los grupos de la oposición, hemos tenido que hacerle el trabajo. Y esto sin contar el continuo menosprecio que hemos tenido. Miren, nos presentaron la tasa 5 o 6 días antes de aquel pleno de abril, sin tiempo en profundidad para estudiar las mejoras. Vinieron a un pleno en el que casi nos amenazan con consecuencias legales por votar en contra y tuvimos que hasta pedir un informe al respecto. La tasa presentaba evidentes carencias que podían mejorarse. Se lo dijimos en el pleno. Yo mismo me centré en el debate sobre la tasa que había calculado la Concejalía de Hacienda, y no en un debate que no resolvía los problemas a los que se enfrentaban los autónomos de nuestra localidad. No entendieron nada de aquel debate o no lo quisieron entender. Simplemente algo muy obvio: la tasa era muy mejorable y era única y exclusivamente obra de ustedes, no de ninguna otra institución ajena. Pasó el pleno, presentamos alegaciones y esta semana, tras una rueda de prensa, nos enteramos que hoy teníamos este pleno.
Dejando de lado sus formas, que dista mucho de lo que yo considero el funcionamiento normal y democrático de un ayuntamiento, vamos a hablar de la tasa. Una tasa que ha tenido que ser reformulada para acercarse a lo que dijimos en el anterior pleno, que la tasa no cumplía el principio de quien contamina paga, dejando fuera al 10% de la población. Y el impacto sobre el comercio, hostelería y despachos profesionales era desmesurado y había margen para bajar esta tasa. Agradezco que la concejalía ahora haya reculado y agradezco mucho el trabajo que han hecho los técnicos de esta casa con la resolución de todas las alegaciones. Pero hay que dejarlo claro, han sido los colectivos, los ciudadanos afectados, quienes han tenido que arremangarse en este asunto ante el despropósito que ustedes trajeron en el anterior pleno, junto con los grupos de la oposición, a pesar de los continuos desprecios que hemos tenido, que le hemos hecho gran parte del trabajo. Termino ya con varias preguntas que quiero dejar al aire. ¿Quién hacía la tasa? ¿Ustedes o el Gobierno de España? ¿Había o no había margen de mejora en la tasa que nos presentaron en abril? ¿Qué hubiera pasado si nadie hace alegaciones a la tasa? ¿Seguiríamos con la tasa de abril? ¿Quién le ha ayudado a mejorar la tasa? ¿Su socio de gobierno o los grupos de la oposición? ¿Cuánto trabajo y quebraderos de cabeza habríamos ahorrado a comerciantes y hosteleros si a principios de año usted nos trae la tasa que hoy presenta a votación? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega. Para continuar con el debate tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular del equipo de Gobierno, la señora Ortuño. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenos días. Señor Ortega, muchas gracias por su propuesta, por tanto trabajo que han dedicado a esta nueva tasa, a esta nueva propuesta. En primer lugar, la verdad es que lo que voy a hacer es agradecer a los técnicos que han dedicado muchísimas horas, que ustedes no han estado acompañándoles, que ustedes no han estado dedicando, apenas, no sé lo que habrán dedicado a redactar esta alegación, pero pocas horas. Sin embargo, estos técnicos sí que lo han hecho, han estudiado todas y cada una de las 10 alegaciones que se han presentado, han dedicado muchas horas de trabajo. Lo digo porque dice usted que por fin, pues han sido bastante rápidos en responder a todas estas alegaciones, en emitir los informes pertinentes, en estudiar el nuevo reparto de esta tasa. Mire, yo se lo voy a decir muy calmada, pero es que voy por la calle y la gente me pregunta, pero es que esta tasa, ¿de dónde viene? Esta tasa, nos están confundiendo. Le voy a hablar al ciudadano. Esta tasa viene impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta tasa la marca el Gobierno de Pedro Sánchez. Y esta tasa estamos obligados a repercutírsela a los yeclanos. Pero es que en Villena están obligados a repercutírselo a los villeneros. En Almansa están obligados a repercutírsela a los ciudadanos de Almansa. Y así en todos los municipios de España. Porque ha sido Pedro Sánchez el que, en vez de proponer tasar, por ejemplo, a aquellos que emiten plásticos, aquellos que... No, cobra y decide cobrarle al ciudadano. Y además saca una ley que nos obliga a los ayuntamientos, por mucho que ustedes quieran decir que esto viene de la Concejalía de Hacienda, mírenle a los ciudadanos y díganselo a la cara si eso es verdad. Si son capaces de mentirle, allá ustedes. Yo no les voy a mentir. Esta tasa viene impuesta por el Gobierno de España. Esta propuesta última supone la misma cuantía que la propuesta anterior, porque miren ustedes, la tasa lo que tiene que cobrar es la gestión de los residuos y no se puede modificar. Es el importe íntegro que nos cuesta y el ayuntamiento no recibe ni un solo céntimo. Es más, el ayuntamiento además, porque esta tasa es deficitaria, tiene que pagar del presupuesto municipal más de 20.000 euros. No recibe ni un solo céntimo. Esto es un impuesto del Gobierno de España que obliga a que los ciudadanos de Yecla, aparte del contrato de basura, que se ha actualizado, sí, que va a suponer mejoras, sí, pero que hubiera supuesto una subida de en torno a 5 euros a cada domicilio, va a suponerle una subida de más de 14 euros. Y mire, no hemos reculado, sean ustedes veraces. Lo que han hecho ustedes es incluir los diseminados con vecinos empadronados que no han pagado esta tasa en su vida. Ustedes han solicitado que paguen esta tasa. Y como se va a recibir más ingresos porque esto no se pagaba antes,
se ha podido reestructurar el pago. Eso es lo que ocurre, pero el importe que se paga es el mismo. Díganselo ustedes a los ciudadanos. Que ahora un diseminado que cuenta con vecino empadronado vaya a pagar es porque ustedes lo han solicitado, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista Municipal. ¿Que haya sectores que se vean beneficiados en esta reducción? Sí, pero porque hay otros vecinos que van a pagar esa parte, porque el importe total es el mismo. Y mire, solo que se reparte de otra forma. Con este nuevo reparto, ¿qué podemos hacer? Beneficiar a otros sectores que tenían muy elevada la tasa. ¿Por qué? Porque el importe total debe ser el mismo. Y si tenemos un número X de vecinos en los que podemos repartir, pues se lo dice bastante claro el informe de gestión tributaria, cuáles han sido los procedimientos para establecer quién tiene que pagar más y quién tiene que pagar menos. Entre otros, la generación de residuos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta ley, y lo dice así también el propio informe, es una ley que no marca un criterio, que te obliga a cobrar y no te dice cómo. Te dice, usted cóbrele porque quien contamina paga, pero no te dice cómo. Te dice, apáñasele usted, apáñasela y mire usted cómo se pelea con los ciudadanos de su pueblo. Ya se pone usted en contra de ello y ya que vengan a hacerle las alegaciones. Me parece un desprecio, de verdad, señor Ortega, al trabajo de los técnicos, al trabajo de esta concejalía y al trabajo que ha permitido que se atiendan esas alegaciones y que se haga una tasa lo menos agresiva posible para los ciudadanos, teniendo en cuenta que estamos obligados por el Gobierno de España a cobrarle a nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ortuño. Para continuar con el debate, el señor Martínez, por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, por lo que he entendido, el partido Vox va a votar favorablemente a la tasa, ¿no? Están en contra, pero votan a favor. Ustedes saben que pueden votar en contra, como ha hecho su compañero en el Ayuntamiento de Jumilla. No vaya a la cárcel, que sepamos. Por lo menos por este asunto no. Ustedes podrían votar hoy en contra en este pleno, perfectamente, sin ningún tipo de impedimento. Si realmente estuvieran en contra de la aprobación de esta tasa, podrían votar en contra. Pero han elegido libremente no hacerlo y lo eligieron ya desde el principio. ¿Por qué? Por no poner en riesgo su pacto de gobierno. Díganlo claro, bueno, lo han dicho, lo han medio dicho en su intervención. Ustedes votan a favor por no poner en riesgo el pacto de gobierno. Pero en realidad, en el fondo, es que están de acuerdo en esta ordenanza. No mientan a sus votantes. No mientan a sus votantes. Y luego está la cuestión de arrogarse el éxito de la redacción del pliego de las basuras cuando llevamos con esto. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. Yo no sé cuánto tiempo llevamos, que la Unidad Verde presentamos en la legislatura pasada varias iniciativas para que se realizara de otra forma. Yo no sé cuántas reuniones hicimos en comisiones informativas para que se realizara de una o de otra forma. Y ustedes dicen que han conseguido que se haga ese contrato nada más llegar ustedes. Hombre, si el trabajo estaba hecho. Si el trabajo ya estaba hecho, un trabajo que además nosotros hemos criticado en su momento, están ahí las actas y está ahí toda la hemeroteca. No pueden arrogarse ustedes ese éxito o no éxito o ese fracaso, porque no sé lo que opinará el concejal de Servicios Públicos, que por cierto le acabáis de criticar porque el concejal de Servicios Públicos es el mismo el de este año que el de la legislatura anterior que el de la legislatura de antes. No sé, hablen con sus socios de gobierno. Lo acaban de criticar, acaban de decir que hacía muy mal trabajo en la legislatura pasada. Yo no sé cómo me sentiría si fuera su socio de gobierno, pero no muy bien. En fin, yo creo que esto ha sido realmente... Ustedes han puesto el ventilador para ver si nadie se fija en lo que ustedes votan, pero la única realidad y el pozo que va a quedar es que ustedes han traicionado a sus votantes, ni más ni menos. Y me dirijo ahora al Partido Popular. Ustedes... no votaron, su partido, no votaron en las Cortes Generales en contra de esta ley, porque esto no lo hace el gobierno de Pedro Sánchez, esto viene a raíz de una ley. Las leyes las aprueban las Cortes Generales. Se lo voy a decir las 1000 veces que hagan falta. Las leyes las aprueban las Cortes Generales. Y ustedes tampoco votaron en contra en Europa, que es de donde viene realmente esta legislación. Votaron a favor, es más, en este sentido. Y les voy a decir una cosa.
el coste del contrato de basura siempre lo ha tenido que pagar el ayuntamiento íntegro. No mientan a los ciudadanos, siempre se ha pagado por el ayuntamiento íntegro. Una parte era a costa de la tasa y otra a costa del presupuesto, pero alguien lo tenía que pagar, siempre lo han pagado los ciudadanos. Esto lo que demuestra es que la mayor parte de la subida no es por una ley nacional, es porque el contrato es más caro, ni más ni menos. El contrato vale mucho más dinero. Y es así. Y no le quiten importancia al trabajo que han hecho las asociaciones en cuanto a las alegaciones que han presentado, ni el de los partidos de la oposición, porque ustedes, admitiéndolas, han reconocido que mejoran la ordenanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para continuar con el debate, el señor Quiles, por parte del Grupo Municipal de Vox y equipo de Gobierno, tiene la palabra. Muchísimas gracias, alcaldesa. Bueno, señor Martínez, mira, seremos socios de Gobierno, lo primero, pero no somos el mismo partido. Eso quiero dejarlo para empezar. Y usted podrá emponzoñarse todo lo que quiera en este debate, manteniendo, ya os lo digo, una tesis falsa. Está manteniendo una tesis falsa, pero no le culpo a usted ni a su socio del PSOE, digámoslo así, porque también son socios, ¿no? Está en su ADN. Porque lo que últimamente hacen es una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Eso es lo que ustedes hacen. O lo que es lo mismo, cómo los mentirosos crean una ilusión de verdad. Mira, señor Martínez, si sigue usted defendiendo estas tesis y esta forma de decir las cosas, vaya pensando en cambiar de empleo. Evidentemente al sector privado, ya que las encuestas sí se lo aconsejan en su partido. O si quiere seguir viviendo de la política, más vale que se cambie de partido y envíe el currículum al señor Ruiz del Partido Socialista. Pero ¿sabe cuál es la realidad de todo esto? Por mucho que usted mantenga esa tesis falsa totalmente, porque lo ha aprobado su gobierno, el gobierno del PSOE que usted es socio, que el fanatismo climático que promueven ustedes y la extrema izquierda y el Partido Socialista en Europa, en Bruselas, junto con el Partido Popular, tienen consecuencias directas. Y me alegro que el Partido Popular aquí defienda otras cosas, pero en Europa defiende otras distintas. Ahí se aclara el Partido Popular. Tiene consecuencias directas en la vida y la prosperidad de los españoles y, por tanto, de los yeclanos. Esa es la realidad. Vos está a favor del cuidado del medio ambiente y del reciclaje y del aprovechamiento de los recursos, faltaría más. Pero esto nada tiene que ver con la imposición de tasas en nombre del fanatismo climático y cuyo único resultado es asfixiar aún más, si cabe, a las familias y a los trabajadores. Este es el afán recaudatorio que tiene el Estado. Por tanto, ¿cuál es la historia? No es otra que seguir manipulando a sus votantes, que, por cierto, cada vez son menos, con bombas de humo que, gracias a Dios, ya nadie se las cree. La única realidad es que los españoles, y por tanto los yeclanos, ya no podemos aguantar más. Mira, le voy a decir un dato. La presión fiscal en España es de las más altas históricamente. El 54% de lo que ganan los españoles se lo recauda el fisco, el 54%. Y lo peor de todo, si tuviese un muy buen servicio, es que al Estado no le basta. Prueba de ello es el déficit. Sí, qué afán recaudatorio. Esta es una nueva ley para recaudar más, ni más ni más menos. Que lo sepan todos los yeclanos, como consecuencia de sus leyes. Y lo peor de todo, como le he dicho, y es por ello que no podemos aceptar en ningún caso que este fanatismo verde que ustedes imponen, que son unos pocos, acabe repercutiendo en el bolsillo y la economía de la familia y los trabajadores. Esta es la única realidad, señores. Ya ha sido su PSOE, el partido de Coldo, el de Ábalos, el PSOE de los Gal, Filesa, el OSR, toda esa gente que ha detraído un montón de dinero, que se podía haber dedicado a disminuir la presión fiscal o a mejorar los servicios, que son mucho dinero, señores. O ese PSOE hermanado y entregado como históricamente ha sido a golpista y filoteara y su jefe, el señor Sánchez, el que nos asfixia a impuestos, nos atosiga con todo tipo de burocracia inútil y también nos criminaliza con toda clase de imposiciones absurdas. Y por último, ¿sabe cuál es la realidad de toda esta historia? Que allí donde gobierna Vox hemos aplicado esta tasa por imperativo legal, no porque nos guste. Y la hemos intentado aplicar de la forma menos lesiva posible a los vecinos, de la manera que hemos creído posible. Hoy por hoy, por méritos propios, el compromiso y la responsabilidad de Vox está fuera de toda duda. Y vamos a ser responsables. Debe ir concluyendo, y vamos a ser responsables Quiles con este gobierno de coalición. Por supuesto vamos a ser gobierno para trabajar por Yecla. Pero no somos el mismo partido. Somos socios, pero no el mismo partido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Quiles. Para continuar con el debate, el señor Ortega, por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. A ver, siguen R con que la tasa la impone el Gobierno de España. Vamos a hablarle claro a los ciudadanos. La ley lo que dice es que hay que trasladar el coste íntegro de la gestión de los residuos a los ciudadanos.
A partir de ahí, ustedes han sido elegidos por los ciudadanos para gestionar y gobernar el municipio y ustedes son los responsables de calcular de mejor forma posible la tasa y que se ajuste a la ley. Que se ajuste al principio de quien contamina paga y que no sea desmesurado con ningún colectivo. Y ustedes en eso han fallado, reconózcanlo. La tasa era mejorable, incluso puede que fuera ilegal, porque se dejaba fuera el 10% de la población. Ahora nos dice que nosotros somos como los responsables de que los campos vayan a pagar la tasa, las personas empadronadas en los campos. ¿Usted cree que era justo que el 10% de la población no pagara la gestión de ese residuo? Porque si no pagaban, ese coste se trasladaba al resto de los vecinos. Y ese es el kit de la cuestión. Lograr que hayan pagado las personas empadronadas en los campos ha permitido reducir la tasa a los comerciantes, a los hosteleros y a los despachos. Me va a permitir que le resuma nuestras alegaciones que se han estimado. Aparte de que paguen las personas empadronadas en los campos, reclasificar los comercios en más categorías de metros cuadrados, lo que va a permitir beneficiar a los comercios más pequeños, que son la inmensa mayoría de nuestros municipios, y los comercios familiares, que no toda la hostelería pague por igual, que se tenga en cuenta los metros cuadrados. Esto conseguirá ser más justo en la aplicación de la tasa. La revisión de la tasa para los despachos, que era desproporcionada y con distinción según metros cuadrados. La equiparación de lotería y estanco al comercio, 8 establecimientos que se verán directamente beneficiados. Que las asociaciones sin ánimos de lucro, a las que pensaban cobrar 480 euros, pasen a pagar 200. Una nueva bonificación de hasta el 95%. Para comercios de alimentación y hostelería con acuerdos con entidades de economía social, algo que permitía la ley, y el estudio de una bonificación para comercio y empresas con sistemas de gestión certificada de residuos. Y aquí sí me gustaría incidir que por favor no lo dejen en el olvido y que este estudio sí se haga para ver la viabilidad de su implantación. Y finalizo ya. La tasa, como he dicho, ha mejorado, pero queda lejos de lo que nos hubiera gustado. Podría haber sido mucho más ambicioso. Creemos que no cumple con el principio de quien contamina paga al 100%, ya que lo que nosotros proponíamos era una tasa variable que gravara y que no gravara a todos por igual, que fuera en función del consumo de agua, como se ha hecho en muchos otros municipios. Por tanto, nuestro voto será en contra. Muchas gracias, señor Ortega. Para continuar con el debate, la señora Ortuño tiene la palabra por parte del Grupo Municipal Popular y parte del equipo de Gobierno. Muchas gracias, señora alcaldesa. Mire, lo ha dicho tanto el señor Martínez como el señor Ortega. Antes se pagaba solamente por el contrato la recogida de residuos y ahora se añade 1.100.000 euros que antes no pagaba el ciudadano. Delante de la señora interventora se lo digo, señor Martínez, 1.100.000 euros de la gestión de los residuos, que no pagaba el ciudadano. Y ese 1.100.000 hay que repartirlo entre el padrón que tenemos establecido en la tasa. Tal cual. Señor Ortega, es el Gobierno de España el que nos obliga a cobrarle a los ciudadanos ese 1.100.000. Mire a la Cámara y dígalo, que sí, que es cierto, que ustedes están mintiendo una y otra vez, que quieren decirle a los ciudadanos que no, pero que es así, que es el señor Pedro Sánchez que obliga a los ayuntamientos a cobrar ese 1.100.000 a los ciudadanos. ¿Y cómo hay que hacerlo? Repartiéndolo entre los que hay. Antes no pagaban los diseminados, ahora sí. No sé si le parecerá justo o no. Pregúnteselo a los dueños de los diseminados que están empadronados. Pregúnteselo a ver qué les parece. Pero el importe es el mismo. También podríamos haber dicho, le bajamos la tasa a los hosteleros y lo subimos en los domicilios y que paguen más los domicilios. También podríamos haber dicho, se paga por igual y paga todo el mundo la misma tasa, que también se podría haber establecido. Porque como esta ley no marca cómo hay que cobrar, pero sí nos obliga a cobrar, ustedes consideran que hay otras opciones. No las he visto. Su propuesta, ¿saben lo que hace? Recoge la propuesta que hacen aquellos colectivos, que yo desde aquí les agradezco sus propuestas de mejora, porque lo que han hecho ha sido eso, copiar lo que pide Asocomi, copiar lo que piden los hosteleros, copiar lo que piden los sectores privados, y ese ha sido su trabajo. Mírenlo ustedes, miren el expediente, les invito a todos aquellos ciudadanos que lo comprueben. Excepto una cosa, se me ha olvidado. Sí, decían que la ligáramos al consumo de agua, pero si lo que tenemos que cobrar y tasar, lo que dice la tasa es quien contamina paga, que tendrá que ver el consumo de agua con la producción de residuos.
Ahí sí que vamos, eso ya sí que, además se lo dice el informe jurídico, ya eso sí que no tiene ningún sentido. Pero es que además se le ha olvidado decir que en su propuesta también son los únicos, porque el resto de propuestas de alegaciones proponen bajadas de los sectores, pero son ustedes los únicos que proponen que se les suba la tasa a los gimnasios, que se les suba a las academias de baile y que se les suba al cine. Léanse ustedes su propia alegación. Y luego dice que es ilegal. Ilegal es no aplicar la tasa. Ilegal es no aplicar la tasa. Lo que sí que pueden hacer es solicitar a su gobierno que deroguen esta ley, porque una vez que se eliminara esta ley, los ciudadanos se verían exentos del pago de este 1.100.000 que les cuesta a los yeclanos. Así que solamente decir que agradezco todas las alegaciones que han presentado tanto los sectores privados, aquellas propuestas privadas como los colectivos, porque han permitido pues una tasa un poco más repartida para aquellos que habían visto demasiado elevada su tasa. Y desde aquí les pido disculpas, porque por culpa del Gobierno de España van a tener que pagar esta tasa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ortuño. Una vez finalizado el debate, a mí me gustaría aclarar unas cuestiones. ¿Verdad, señor Martínez, que decía usted que le parece insuficiente? Si le parece insuficiente, de todos modos tampoco nos sorprende, ni a mí me sorprende, que además de haberle estimado las alegaciones, no solamente la gran mayoría al Grupo Municipal de Izquierda Unida y al Grupo Municipal Socialista, sigan votando en contra. Ya le digo que no nos sorprende para nada. Pero sí que si le parece insuficiente, lo que podrían hacer con la mayoría que tienen sería derogar esa ley. Esa ley que aprobaron ustedes, que se aprobó en el Congreso, como usted dice, y que la aprobó PSOE, la aprobó Podemos, la aprobó Compromís, la aprobó Más País, la aprobó el PNV, la aprobó Bildu, la aprobó Coalición Canaria, la aprobó Teruel existe. Si es tan injusta, pidan a sus grupos parlamentarios del Congreso que la retiren. No quieran engañar a los ciudadanos diciendo que la tasa viene impuesta por un capricho municipal. La tasa viene impuesta por una ley que es de obligado cumplimiento. Y lo que se ha hecho ahora ha sido repartirla de otro modo. Pero decía el señor Ortega, que decía que por fin llega. Pero ¿usted sabe cuándo finalizó el plazo de las alegaciones? ¿Pero usted sabe cuánto trabajo ha tenido que realizar en este mes la técnico municipal para que esto se pudiera traer? ¿Y usted se queja de eso? Pues yo me quejo también, en este caso, del silencio en este caso del portavoz del Grupo Municipal Socialista. Es decir, el portavoz hoy está callado, servilmente, con una actitud para no tener que molestar y le deja a usted, nunca mejor dicho, a usted que toree este toro. Porque, vamos, viene usted a darnos hoy lecciones aquí de democracia. Un gobierno que dice que, bueno, un gobierno que ha ingerido, el gobierno socialista que ha ingerido en todos los estamentos del Estado, a un gobierno que se le ha manifestado todo el poder judicial. Un gobierno que ha sido expedientado por la OPA entre entidades bancarias. Un gobierno que quiere acabar con la solidaridad entre territorios. Y viene usted aquí a dar lecciones de democracia y de cómo debemos funcionar los demás. Un gobierno que saca de la cárcel a condenados y los indulta. Y nos quiere dar usted hoy aquí lecciones de trabajo, lecciones de coherencia. Mire, la parte que paga el ayuntamiento, la tasa es estrictamente para sufragar el tratamiento. Y ese tratamiento nunca antes se había pagado con una tasa, se pagaba con fondos propios municipales. Y aquí está la interventora. Y ahora la ley dice expresamente que debe pagarse a través de la tasa. Y es ese 1.100.000 euros que hay que repercutir a los vecinos. Y no es capricho de este equipo de gobierno, ni es capricho ni de Vox ni del Partido Popular. Del mismo modo que tampoco ha sido capricho en los ayuntamientos donde gobiernan los partidos, donde gobiernan los grupos municipales socialistas. Y la han tenido que llevar a cabo. Porque le vuelvo a decir que la ley y la tasa es de obligado cumplimiento. Y lo que se ha hecho ha sido repartir, porque se ha pedido
Aquí históricamente nunca los diseminados han pagado basura. En este caso, lo que se va a pagar, no pueden pagar la misma tasa que se paga en el pueblo, porque ellos no tienen la recogida. Y en el diseminado, en aquellos que hayan diseminado donde haya personas empadronadas, se les va a cobrar una tasa reducida de 22 euros porque ha sido solicitada por el Grupo Municipal Socialista, porque ha sido solicitada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida y porque ha sido solicitada también por la Asociación de Hosteleros. Y se ha admitido. Y por eso se va a repercutir esa tasa de 22 euros, porque solo se le repercute el tratamiento, no la recogida. Y con ese dinero, se ha explicado, es el que se va a repartir para que otras actividades tengan que pagar menos tasa. Pero el dinero, el importe es el mismo. Y ustedes saben que hay una incongruencia, porque decía el Grupo Municipal Socialista que ellos pedían que se hicieran por consumo de agua. Pero, señores, si la gran mayoría de los diseminados no tienen, con personas empadronadas, no tienen agua potable del pueblo, ¿cómo va a controlar ese consumo de agua? ¿Vamos a controlar también los pozos, que tienen mucho el agua de los pozos? Es que eso no se puede hacer, es que es inviable, es que no hay mecanismos para poderlo llevar a cabo. Piden lo mismo y lo contrario. ¿No se dan cuenta de la incoherencia que están pidiendo? Pero ¿y no saben también que seguramente va a pasar cuando esta tasa entre en vigor, que va a haber duplicidad? Va a haber duplicidad, porque muchas de las personas seguramente que estén empadronadas en el diseminado tienen una vivienda en la ciudad que seguramente ya están pagando con esa vivienda. Es que ustedes eso lo saben o lo han barajado. Es una circunstancia que se nos va a dar. Entonces nos piden que se cobre ligado al agua, al consumo de agua, pero luego nos piden que lo cobremos en el diseminado. Yo creo que lo que hay que tener, como digo, es altura de miras en este sentido. Y yo entiendo que ustedes quieran votar en contra, porque ya lo votaron en contra y ahora no pueden desdecirse, no pueden hacer como otros grupos que no aparecieron en el pleno anterior y hoy aparecen. Yo lo entiendo que eso ustedes no pueden hacerlo, pero como mínimo no tengan la decencia de no echar las culpas al equipo de gobierno del obligado cumplimiento de la ley, porque es un obligado cumplimiento llevar la tasa. Dicho lo cual, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 9. Por tanto, queda aprobada la propuesta por 9, en este caso por 12 votos a favor y 9 en contra. Pasamos así al punto número 3 del orden del día. Es una modificación de créditos, en este caso crédito extraordinario, suplemento de crédito y transferencia de crédito. Por parte de la Concejalía de Hacienda se ha puesto en conocimiento del Servicio de Gestión Presupuestaria y Contabilidad la necesidad de atender gastos que se han de sufragar en el presente ejercicio relacionados con las memorias incorporadas en el expediente por distintos servicios municipales, a fin de atender necesidades urgentes que no pueden esperar al ejercicio siguiente. Por tanto, procede tramitar un expediente de modificación de crédito para el presupuesto 2025. A la vista de cuánta documentación obra en el expediente y considerando el informe emitido por la Intervención Municipal y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito, crédito extraordinario, suplemento de crédito y transferencia de crédito del presupuesto municipal 2025 por la aplicación de anulaciones o bajas de créditos de gastos por importe de 262.821,09 céntimos de euro y transferencia de crédito entre diferentes grupos del programa por importe de 25.000 euros, según el detalle siguiente. Como les digo, hay una modificación de gastos con unas anulaciones o bajas, un crédito extraordinario. En este caso, las anulaciones de bajas llegan a un importe de 262.821,09
9 céntimos de euro. El crédito extraordinario para llevar a cabo reasfaltados de calle Pío Baroja, mejoras de alumbrado público y edificios, suministro para un generador eléctrico para la estación de bombeo, en este caso asistencia técnica para la redacción de ordenanza protección de medio ambiente, reposición de arbolado, suministro e instalación de aire acondicionado en el centro de atención temprana, así como la construcción e instalación de un aseo ostomizado en la planta baja para las pinturas de pistas deportivas, sistemas de seguridad para el Museo de la Casa de Cultura y la Sala de Exposiciones, pantalla y luminarias para el teatro, mobiliario y tapicería para el teatro, aportaciones e inversión en el Juan Palau, equipamientos para deporte, asfalto del camino de Sacs y parte del Boalaje, suministros de mobiliario y equipamiento para la sala de prensa, que hacen un importe de 262.821 céntimos de euro. Del mismo modo, se necesita también una transferencia de crédito donde se disminuye de la partida de energía eléctrica y se aplica a las publicaciones en diarios oficiales. En segundo lugar, someter el presente expediente e información pública por plazo de 15 días a efectos de estudio y presentación de reclamaciones en su caso. Y, en tercer lugar, entender definitivamente aprobado el expediente en caso de que no se presentara reclamación alguna. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. No habiendo intervención. Vale. Pues, bueno, sí hay intervenciones. En este caso es por el Grupo Municipal Socialista. El señor Ruiz tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Además, mira, me voy a atrever a intervenir en este punto, simplemente para que no vea usted que no doy la cara. Y además les recuerdo que este grupo tiene 7 concejales y que ordena sus intervenciones como mejor le parece, y además cualquiera de los 7 está bien preparado para defender las cosas. Espero que eso suceda en otros grupos, en el nuestro sí. ¿Ustedes cuando preparan el presupuesto hablan con alguien? ¿Se dedican a copiar o pegar el de años anteriores? ¿Qué ha ocurrido para que en tan solo 6 meses todas las modificaciones que hoy debatimos hayan pasado a ser tan urgentes que no pueden esperar al próximo presupuesto? ¿Qué ha ocurrido para que usted misma, concejala de Hacienda, no tuviera en cuenta hace 6 meses que el Museo Arqueológico, la Casa de Cultura y la Sala de Exposiciones necesitaban sistemas de seguridad? Este grupo trajo al Pleno en septiembre de 2024 la puesta en marcha de aseos para personas ostomizadas. Cuando las cosas las proponemos nosotros, es que las proponemos nosotros, no se trata ni de medalla, ni de traje, ni de corbata. Este grupo trabaja, hace oposición constructiva y también pues trata de controlar el equipo de gobierno. Yo creo que es una oposición lógica en la democracia. Pues bien, el tema de las personas ostomizadas fue idea nuestra. Se ha inaugurado uno en la Plaza San Cayetano, pero lo propusimos en septiembre del 24, lo podían haber puesto en presupuesto, no lo metieron. Otra de las modificaciones es para abordar de una vez por todas la ordenanza de los ruidos. En 2002 se aprobó la ordenanza vigente, una ordenanza que tiene artículos derogados prácticamente desde que entró en vigor, pero así estamos más de 20 años y es ahora cuando existe la urgente necesidad de modificar, no hace 6 meses, ni 6 años, ni 10, ahora y mediante modificación de crédito. La iluminación, que por cierto llevamos pidiendo años con actuaciones de luminarias y ustedes con la competencia de urbanización llevan diciéndonos que no y ahora precisamente es cuando urge. Igualmente es urgente iluminar la torre del reloj, ahora mismo es tremendamente urgente hacerlo. ¿Por qué no se tuvo en cuenta el reasfaltado de caminos en los presupuestos? ¿O por qué no era urgente entonces adecuar las escuelas infantiles a lo que exige el Decreto de Atención 2010? ¿No ha habido momento de meter antes en ningún presupuesto estas actuaciones que hoy nos proponen? Podríamos seguir así con prácticamente todas las modificaciones que proponen. Todo esto a cambio de otras partidas que consideramos necesarias, también como el sombraje en centros educativos, el arreglo de calles o la demolición de un inmueble en las casas altas, que por cierto se podría utilizar como solar de parking en un sitio donde faltan aparcamientos. En definitiva, ustedes dan lecciones, no paran de dar lecciones. Yo, con la edad que tengo, les aseguro que todavía sigo aprendiendo. Creo que me queda mucho por aprender. Mucho por aprender. Y fíjese la idea que tengo. Y destacar que trabajan especialmente, lo que sí denoto es que lo hacen a salto de mata, improvisando, y creo que así no se deben de hacer las cosas.
Muchas gracias, señor Ruiz, por sus aportaciones. La señora Ortuño tiene la palabra como portavoz del equipo de Gobierno para continuar con el debate. Muchas gracias, señora alcaldesa. Disculpe que me ría, pero es que me dan ganas de llorar, porque es que si usted se hubiera leído la modificación de crédito, entendería que todas estas partidas que usted considera tan necesarias, fíjese si eran necesarias, que están todas hechas. Son restos de actuaciones que ya se han realizado. Y como ha sobrado ese dinero, se anula la partida. Mire, no es que haya una urgencia en realizar un reasfaltado, ni una reposición de arbolado, ni las pantallas luminarias del teatro, ni es que se nos olvidara en el presupuesto ponerles, no. En el presupuesto municipal se prioriza, se trabaja extensamente en él y se da prioridad a aquellas actuaciones que son más necesarias. ¿Qué ocurre? Esta mañana ha estado usted conmigo en la Comisión Especial de Cuentas, donde se informaba de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2024, en el que sale una liquidación positiva, con un ahorro positivo, un remanente de tesorería positivo, una reducción de la deuda, en definitiva, una buena gestión. Porque este ayuntamiento y este equipo de gobierno cumple en la gestión económica y presupuestaria. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que nosotros cumplimos con nuestros deberes, a pesar de que los yeclanos se esfuerzan con pago de impuestos, pago de tasas, que desde el equipo de gobierno se realiza una gestión de contención del gasto para que nosotros podamos tener unos ahorros, a pesar de eso, señor Ruiz, su gobierno, el Gobierno de España, nos penaliza. ¿Cómo? No teniendo presupuestos generales del Estado, que nos impide poder traer aquí a este pleno una propuesta de uso de esos ahorros que los yeclanos tenemos y que nos permitirían hacer un uso de ese dinero, de esos ahorros, en inversiones. Como esto no sucede, porque los ahorros los tenemos 2 millones de euros en ahorros, pero el Gobierno de España no nos deja utilizarlos, ¿qué hemos hecho? Pues como a partir de este periodo podemos hacer pequeñas actuaciones de inversión, hemos visto que teníamos restos de actuaciones que efectivamente eran necesarias y ya se han realizado, y ese dinero que ha sobrado y que ya no se puede utilizar en eso ni en otra cosa más, se trae esta mañana a pleno, se le cambia el nombre y se cambia el destino de ese dinero para poder realizar otras inversiones que sí son necesarias, vienen a cuento, y que, como no podemos hacerla con los ahorros de una manera, pues lo hacemos con las sobras del dinero que había en otra. Así que, como usted comprenderá, le doy un ejemplo. Mire, sobraron 145.000 euros de las instalaciones de las placas solares de autoconsumo del Pozo de la Fuente, pues se reinvierten, pues como decía usted, pues en asfaltado del camino de Sax, en reasfaltado de algunas calles, en mejoras del alumbrado público, en reposición de arbolado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si usted no está de acuerdo con nuestra gestión, primero estúdiese bien los documentos, entienda de qué manera se trabaja y luego ya, pues si quiere, hace usted una nueva propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortuño. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el señor Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. No iba a intervenir en este punto del orden del día porque, bueno, se propone utilizar remanentes, para que nos entiendan los ciudadanos, restos, dinero que ha sobrado de otras inversiones para realizar unas nuevas inversiones, cosa que nos parece bien porque no se endeuda el ayuntamiento, y la lista de inversiones que se nos propone, bueno, pues nos parecen, la mayoría nos parecen lógicas y necesarias para el municipio de Yecla, pero sí que tengo que intervenir porque usted vuelve a nombrar al Gobierno de España y yo creo que falta la verdad, porque que el ayuntamiento de Yecla no pueda gastar el dinero, que no pueda gastarle el remanente, no es a causa de Pedro Sánchez, es a causa de la reforma del artículo 135 de la Constitución española que realizó Partido Popular junto al Partido Socialista en un agosto con nocturnidad y alevosía, y gracias a una ley de estabilidad presupuestaria. Lo que ha sucedido es que, como han perdido vigor el presupuesto que modificaba esa ley, pues está en vigor otra vez la ley de estabilidad presupuestaria que ustedes, Partido Popular, aprobaron en el pasado. Entonces, lo que es la realidad, lo que es
la verdad es que el Ayuntamiento de Yecla no puede gastar dinero del remanente gracias a una ley del Gobierno de Mariano Rajoy, ni más ni menos. Una ley que Izquierda Unida Verde siempre ha denunciado y que siempre nos hemos opuesto porque atenta contra la independencia de los ayuntamientos y del municipalismo. Así que no, es que siempre mencionan lo mismo y siempre les tengo que comentar lo mismo. Las cosas hay que decirlas por su nombre y esto es a causa de una ley del Partido Popular. Si ustedes quieren que se cambie, pues que proponerla en el Congreso, pero para que se cambie esa ley, la de estabilidad presupuestaria. Pero pienso que ustedes no están por la labor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para continuar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Vox por 3 minutos. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo no voy a reiterar, reitero las palabras de la concejal de Hacienda porque se la ha explicado muy bien, perfectamente, así que repetir lo mismo. Yo solamente quiero hacer hincapié en que, se lo han dicho antes, se quiere poner otra medalla de los baños optimizados. Pues yo quiero ser justo y usted trajo esa moción y todo el mundo lo votamos a favor. Pero aquí ya estaba puesto el baño optimizado de San Cayetano, salió de la partida presupuestaria de la Concejalía de Comercio o de Mercado, de Concejalía, ya lo tenía previsto. Y el baño del consistorio, para optimizado, este equipo de gobierno lo tenía previsto. Y estaba previsto hacerlo con partida de la Concejalía de Sanidad, de los incrementos de las partidas de sanidad. ¿Qué sucede? Que en lugar, esa partida lo destinamos al otro lado y lo sacamos de ahí, ese baño optimizado también, como inversión, no como gasto, o reparación o adecuación del baño que tenemos abajo en funcionamiento. Con lo cual, este equipo de gobierno ya lo tenía en cuenta llevarlo a cabo y la concejal de Comercio ya lo puso en marcha antes de traerlo usted. Muchísimas gracias. Pero lo apoyamos, su moción, acuérdese, porque ya le dijimos eso en el acta, puede leerla, ¿eh? Muchas gracias, señor Quiles. Por parte del Grupo Municipal Socialista, su portavoz, el señor Ruiz, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Me alegro que haya utilizado usted, el portavoz de Vox, señor Vicente Quiles, este punto del orden del día para ir haciendo un poco las paces con el Partido Popular, después un poco de los cruces de palabras que han habido y sobre todo después de la tasa de basuras y sobre todo con su electorado después de no aparecer en el pleno anterior y ahora aprobar la tasa. Simplemente, yo es que no voy a entrar en detalles de si el Gobierno de España, es que yo creo que no es el territorio. En definitiva, yo creo que aquí estamos para gobernar Yecla, para proponer por Yecla y para arreglar cosas para Yecla. Y nosotros vamos a ir en esa línea, pues vamos a seguir denunciando su falta de gestión. Es que no es por volver al otro punto, pero la tasa de basuras ha sido el claro ejemplo de la falta de gestión y de previsión y de iniciativa. Y seguiremos proponiendo cosas que mejoren Yecla, aunque nos voten que no, y luego vaya y las hagan ustedes. Y poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Para continuar con el debate, la señora Ortuño, portavoz del Grupo Municipal Popular y Equipo de Gobierno, tiene la palabra. Muchas gracias. Aprovecho, ya que nombra usted, señor Ruiz, la tasa otra vez para, como no sabía cuál iba a ser su voto, pero me sorprende que se atienden sus alegaciones, se aprueba su propuesta de ambos grupos de la oposición, pero siguen votando en contra. No entiendo muy bien el porqué, ahora se lo explican ustedes en la valoración a los yeclanos. Y luego decía usted, señor Ruiz, que estamos aquí para gobernar Yecla. ¿Usted está aquí para gobernar Yecla? Usted está aquí porque es el portavoz del grupo municipal de la oposición, no para gobernar Yecla. Y luego decía, no sé, señor Martínez, me sorprende que salga usted con la integridad que le presupongo. Me sorprende que salga usted en defensa del Gobierno de España, porque a mí me daría vergüenza ajena. Y más en un tema que, fíjese, en defensa de los yeclanos. O sea, el año pasado nosotros aplicamos el remanente de tesorería, porque hubo una disposición adicional de su Gobierno. El año anterior también. Y este año su Gobierno está tan entretenido en intentar defenderse de los escándalos que están trayendo, que no hay manera de sacar adelante ni siquiera esa disposición que nos permita a los ayuntamientos beneficiarnos de esos esfuerzos económicos que realizamos. Así que, nada más, solamente decir que esto es gracias a los yeclanos, a sus impuestos también, a sus esfuerzos y a la gestión de este equipo de gobierno. Muchas gracias y buenas vacaciones a todos los yeclanos. Muchas gracias, señora Ortuño. Mire, yo es que no puedo resistirme a comentar algunas cuestiones, en este caso al portavoz del Partido Socialista. No sé si era mejor que hablara o que usted se hubiera quedado callado.
porque creo que la portavoz del Grupo Municipal Popular y la concejal de Hacienda le ha explicado claro, meridiano, el objeto de la modificación de crédito. Habla usted del derribo de la demolición de las casas altas y con 200 euros que quedan en la partida, que es un resto, ¿quiere usted realizar un parking allí? ¿Un aparcamiento? Si es que de verdad, es que esto es para llorar, pero y muy mucho. Mire, hay una cosa muy clara. Claro que se realizan los presupuestos, pero lo claro es que no podemos gastar, no podemos invertir. El remanente no se puede invertir porque no hay presupuestos generales y no hay esa disposición que tiene la obligación de llevarla a cabo el Gobierno de España. Quien está gobernando no es capaz de aprobar unos presupuestos generales y por la falta de esa aprobación la consecuencia es que no podemos utilizar el remanente, pero para que vea que el equipo de gobierno sí que trabaja y tiene ingenio, dice, vale, pues si no se puede realizar el remanente, me estudio todas las partidas y donde tengo resto de partidas ejecutadas, que fíjese si son importantes, que ya se han realizado. Lo digo porque si alguien escucha su primera intervención, igual cree que estamos quitando de un santo para vestir a otro. No, de partidas ejecutadas se revisan y todos los sobrantes se monta una modificación de crédito y dice, vale, pues para estas cuestiones que se pueden llevar a cabo y no es necesario esperar al presupuesto del año 2026 y se pueden adelantar, se hace. Es que critica usted hasta eso. Es que esto es ya, de verdad, que queda mucho por aprender. Yo sé que usted le pone ganas, pero hay que ponerle ganas y echarle horas, un poquito, para estudiar, porque es que esto es tremendo, de verdad, de partidas que ya están ejecutadas y viene usted a criticar que son necesarias. Si es que esto ya clama al cielo. Por tanto, vamos a someter la propuesta de votación al Pleno. ¿Votos a favor de esta modificación de crédito? Vale, 12 y 2, 14. ¿Votos en contra? No los hay. ¿Abstenciones? 7. Queda aprobada por 14 votos a favor y 7 abstenciones. No habiendo más asuntos a tratar, deseamos a los vecinos de Yecla que nos están viendo unas felices vacaciones en este próximo mes de agosto que se acerca y nos volvemos a ver en el mes de septiembre. Muy buenos días y muchas gracias. Se levanta la sesión.